Hagamos Clic con Sonia González Boysen, un podcast para transformar tu ser y la manera de comunicarte. Hola, bienvenido a tu podcast Hagamos Clic con Sonia González Boysen. Hoy estoy súper emocionada porque tengo una invitada que sé que te va a aportar muchísimo desde el tema del coaching ontológico. La ontología, el estudio del ser. Y esta mujer colombiana de Medellín, una ejecutiva de alto nivel en el Banco de Colombia desde hace años, hoy es una experta en los temas del coaching y te voy a contar un poquito de su perfil para que entremos de una vez a la conversación con ella, porque justamente el tema de hoy son las conversaciones poderosas y relevantes en la empresa. Entonces, mira, Carmen Senao es una mujer que ha tenido estudios de ingeniería de sistemas de la Universidad EAFIT, especialización en finanzas de la Universidad de EAFIT de Medellín también, estudios de alta dirección de la Universidad de los Andes, coach ontológico empresarial de Newfield Consulting, coach de equipos de la Escuela Europea de Coaching EEC y ha contado con las certificaciones CISA y CRMA. Bueno, todo ese perfil para decirte que esta mujer yo la conocí desde hace más o menos 10 años porque di varios programas con esta vicepresidencia de auditoría donde ella estaba escalando los cargos, aún no era vicepresidente, pero empezamos a hacer unos programas donde hicimos clic. Hicimos clic porque empezamos a hablar desde mi libro El Efecto, empezamos a hablar de la gente de potencial, hicimos una transformación de los textos, cómo escribir con claridad un informe de auditoría. Bueno, fue tan sensacional la transformación y todo lo que pasó que bueno, nos conectamos y ahora te cuento que ella forma parte de la plataforma de speakers y mentores de Click Mentors y me siento muy honrada por eso. Y hoy, por eso estoy tan contenta de traerla para ti en esta conversación donde vamos a hablar acerca de por qué son tan importantes las conversaciones en el mundo del liderazgo y la realización personal desde el enfoque ontológico. Te vamos a contar qué hace a una conversación realmente poderosa y también ella nos va a dar 5 claves que no te puedes perder para mantener conversaciones relevantes. Entonces, vamos a nuestro podcast Hagamos Clic con Sonia González Boysen. Bueno, como les prometí, aquí estamos con Carmenza Henao, esta mujer que desde Medellín, Antioquia, nos va a contar por qué son tan relevantes las conversaciones en el liderazgo, tanto en el mundo empresarial como en las conversaciones con las personas, en la familia, en la pareja. Carmenza Henao, qué delicia tenerte aquí. Y me encanta siempre conversar contigo, siempre aprendo de ti cosas magníficas y me encantaría que les contaras a ellos todo lo que sabes a partir de tu experiencia como vicepresidente de auditoría en Bancolombia, semejante empresa, pero también desde tus aprendizajes en la Escuela de Coaching de Chile, en la Escuela de Coaching Europeo y desde los aprendizajes de la vida, Carmenza, conversaciones, temazo, ¿no es cierto? Ay, no, Sonia, pues encantada. Gracias por esta invitación. Pero te quiero contar primero que es mi debut en este formato de podcast. Es mi primera vez. Mi primera vez en este formato, pues en esta época de pandemia he estado muy conectada en las redes y he participado en varios eventos, pero siempre a través de videoconferencia. Así que es mi primera vez en este formato que me encanta. Escucho mucho podcast, pero no había sido nunca, digamos que de alguna manera protagonista del podcast. Así que tan ahí, bella y me encanta eso y espero que esta sea la primera, pero no la última, porque tienes tanto para explicar. Yo te he escuchado en conversatorios a los que te he invitado en Bogotá, estuvimos en el Hotel EK, después invitamos a un summit y la gente quedó wow. Entonces, siempre que hablas, yo siempre creo y la gente me dice que eres muy estructurada, que cuentas cosas de una manera muy práctica, como buena auditora, ¿no? Pero
como buena auditora, desde que hicimos ese programa del efecto, ¿te acuerdas? Genial, hicimos muchos grupos allá en un lugar lindísimo en Medellín, a las afueras de la ciudad, pero siempre, siempre veo que tú tratas de cambiar, de innovar en el mundo de la auditoría y te llaman de todas partes del mundo a que les enseñes, pero ¿cómo hacemos los auditores para no ser tan rígidos, tan policivos, tan difíciles? Cuéntales, por favor, cómo hacen los auditores, los economistas, los abogados, todos, porque todos lo necesitamos. Sí, mira, cuando tú dices buena auditora, yo no sé si el adjetivo sea buena auditora, pero sí estoy segura que el adjetivo es auditora extraña, auditora rara, auditora distinta. Ese sí, con ese sí adjetivo sí estoy convencida que me describe. Y en realidad, Sonia, pues hablar de conversaciones y hablarlo desde el mundo de la auditoría puede sonar muy, muy extraño, pero te voy a contar cuál es el origen cuál es el origen de mi conexión con el mundo de las conversaciones. Siendo extrañamente, tengo una combinación absolutamente extraña, ingeniera de sistemas, auditora y coach ontológico, coach de equipos, o sea, pues esas tres mezclas son supremamente extrañas. Pero llegué y maravillosas. Sí, novedosas, sí, por lo menos novedosas. Sí, me encanta ese mix está buenísimo. Cuéntanos entonces cómo lo has logrado para llegar a ese nivel. Eso, entonces llegué al mundo de las conversaciones a través del coaching ontológico. Y voy a contar un poquito ese concepto ontológico y luego lo amarro al mundo de la conversación. Y voy a empezar como por definir un poco esa palabra ontología que para algunos o para quizás muchos resulta como extraña. Cuando yo hablo de la ontología, a mí me preguntan y me dicen, Carmen, ¿usted qué está hablando? ¿De la oncología? ¿De la odontología? Yo no, Wow. ni oncología ni odontología, ontología. Y ontología, digamos que etimológicamente significa el estudio del ser, ¿cierto? El estudio del ser. Ahora, ontos, del ser. ontos del ser y logos, pues estudio del ser. Claro. Ahora, ¿de dónde surge el tema de ontología en el mundo de la conversación? Surge de un fundamento, digamos que creado por un doctor en filosofía muy reconocido en el mundo del coaching, que es Rafael Echeverría. Y Rafael... lo amo, soy fan. Sí. Todos sus libros, todo, es sensacional. Exacto. Y digamos que el libro rector de él, el libro estrella, es la ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje. Lo tengo, es espectacular. Es espectacular. Entonces, ese concepto de coaching ontológico viene fundamentado precisamente en la ontología del lenguaje y de ahí su conexión con las conversaciones y con el mundo del lenguaje. Y tiene como dos fundamentos muy fuertes. El primero es el fundamento en la ontología, porque la ontología es una corriente filosófica como opuesta a la filosofía metafísica. La filosofía metafísica es esa filosofía centrada en la filosofía de Aristóteles, de Platón, de Parménides, que está fundamentada en la inmutabilidad del ser, es decir, el ser es y es inmutable. Sí. La ontología es una corriente, pudiéramos decir, opuesta, que dice, venga, el ser es un ser en permanente evolución y transformación. Pero esto hay que entenderlo porque nosotros fuimos criados desde la corriente metafísica. Y yo, por ejemplo, lo describo desde esos refranes populares con los que yo me crié. Por ejemplo, yo me crié con refranes populares como genio y figura hasta la sepultura. Hasta la sepultura, claro. O árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Se endereza. O loro viejo no aprende a hablar.
¿cierto? Muy paisa, muy de Medellín, Antioquia. O vaca ladrona no olvida el portillo. Es decir, pudiera aquí quedarme Buenísimo. recitando los refranes Refranes. metafísicos Wow, eso está buenísimo. con los que yo me crié. Entonces, la ontología viene de un concepto opuesto a la metafísica y nos dice, mire, ¿sabe qué? El mensaje es muy optimista. Podemos transformarnos y podemos transformarnos permanentemente hasta que muramos, porque además las condiciones del ser humano se prestan para esa afirmación de transformación. Tenemos un cerebro plástico, tenemos un cerebro Claro, plástico, ¿cierto? que me encanta eso. Que tiene esa capacidad permanente de estar generando nuevas conexiones y aprender nuevas cosas. Toda Ahora, la neuroplastia, ¿no? Me todo el encanta. concepto de la neurociencia que habla de ese concepto plástico del cerebro, ¿cierto? Que hace parte de la flexibilidad necesaria para la transformación, pero que va más allá de la elasticidad, es la plasticidad. Claro, me ¿Cierto? fascina. ¿Sí? Me gusta todo esto. ¿Cierto? Maravilla. Y de ahí surgen las conversaciones, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, Desde esa raíz ontológica. eso, entonces surge de esa raíz ontológica y el otro elemento fundamental es la nueva connotación del lenguaje. Fíjate que desde hace más o menos unos 60 años, es decir, como desde la segunda mitad del siglo XX, aparece también la filosofía del lenguaje. Y en esa filosofía del lenguaje se reconoce que el lenguaje, a diferencia de cómo se describía en el pasado, no es solamente pasivo, sino que el lenguaje tiene una capacidad activa. Es decir, el lenguaje tiene la capacidad de crear, ¿cierto? De transformar, no solamente da cuenta de los hechos. En el pasado se creía que el lenguaje daba cuenta de las cosas, o sea, con el lenguaje expresaba lo que pensaba, lo que sentía, lo que había sucedido. Y se hablaba incluso de un modelo emisor, receptor y medio. Pero hoy en día, y desde esa corriente de la filosofía del lenguaje, aparece el lenguaje como un actor activo, creativo, ¿cierto? Y te voy a contar pues como con algunos ejemplos. Me encanta. El lenguaje crea identidad, crea identidad. Y lo voy a poner como en este caso. Seguramente que en este podcast a lo mejor lo escuchará mucha gente que te conoce a ti, pero que nunca había estado conmigo, ¿cierto? Que no me conoce. Pero con seguridad que al final de esta charla, a lo mejor muchas personas van a hablar de mí, van a decir, yo creo que Carmenza es, yo creo que Carmenza piensa. Entonces eso sucede por esa capacidad generativa del lenguaje, crea identidad, la gente me va a identificar o me va a definir o me va a conectar con mi manera de ser desde lo que yo converso, ¿cierto? Claro, ¿sí? Claro. Por eso las conversaciones, mi querida Carmenza, que me encanta escucharte, son generativas y necesitamos entrenar a los líderes para que desde la comunicación, desde esa lingüística ontológica, entendamos ese poder generativo que tenemos. Me encanta lo que estás diciendo, porque es que ni siquiera somos conscientes de eso, ¿no es cierto? Exacto. El poder generativo de las personas. Por ejemplo, todo lo que tú estás generando. Me encanta, por ejemplo, como Rafael Echavarría dice en una parte del libro que me hiciste recordar ahorita, que dice, por ejemplo, en el texto bíblico del Génesis, como Dios dijo y fue hecho, ¿no? El verbo se hizo carne. Y habitó, o sea, eso es en el Evangelio de Juan, pero luego en el Génesis, al comienzo de la Biblia, dice, Dios dijo y fue hecho. Y él dice que es el lenguaje generativo, que cuando dices, algo sucede. Me encanta, Carmenza, cómo conectas eso de esa lingüística ontológica con las conversaciones.
Total. Y fíjate, por ejemplo, la capacidad generativa desde no solamente de definir mi identidad, ¿cierto? O crear mi identidad, sino de crear realidades. Por ejemplo, te voy a contar también desde esta otra, mi experiencia. Yo estudié ingeniería de sistemas, pero el estudiar ingeniería de sistemas partió de una declaración que yo hice. Quiero estudiar ingeniería de sistemas. Voy a estudiar ingeniería de sistemas. Esa fue una declaración que abrió un mundo de posibilidades y generó una realidad. Luego yo obtuve mi título como ingeniera de sistemas, pero partió de esa declaración. Si yo no hubiera hecho esa declaración, yo hoy no tuviera título de ingeniera de sistemas. ¿Cierto? Ajá, ajá, increíble, increíble. ¿Sí? Y en general, lo que sucede en el mundo parte de las declaraciones que hacemos, parte de las declaraciones. Increíble. Entonces, por eso las conversaciones en la empresa, por ejemplo, en tu equipo de trabajo, en ese banco inmenso que es el Banco de Colombia, las conversaciones tienen un valor enorme y cuando los equipos de trabajo aprenden esto que tú estás enseñando, yo me imagino que la productividad se dispara, se vuelve enorme, porque ellos se vuelven mucho más productivos a partir de reuniones que no son un montón de informes rígidos. Yo recuerdo todo ese proceso que hicimos para cambiar el formato de los informes. Cuando yo fui y entrené, estabas tú, estaba el doctor Penagos, todos cambiamos todo ese proceso, transformamos los informes y se hicieron informes mucho más amigables, más concretos, más precisos desde la comunicación. Entonces, me imagino que ha sido todo un proceso para cambiar en el cerebro de ellos, desde su neuroplastia, el proceso de cómo ser auditores con conversaciones que generen algo, ¿cierto? Que no solamente Total. digan, se verifica, se percibe, me acuerdo de eso, ¿no? Sí, sino, sí. sino que ellos se vuelvan generativos, no como percibiendo cosas que están mal, sino como solucionando y dando valor agregado, ¿no es cierto? ¿Qué opinas? Sí, total, total. Mira, el mundo del auditor es un mundo netamente conversacional, pero no solamente el mundo del auditor, en general el mundo hoy del Claro, liderazgo, ¿cierto? El mundo claro, hoy y el claro. mundo hoy de la empresa. Y yo voy a hacer una declaración de la cual estoy completamente convencida y es que la calidad de mi liderazgo depende de la calidad de mis conversaciones. La calidad Esto me de mi encanta. liderazgo depende de la calidad de mis conversaciones. Y lo voy Wow. a decir porque en realidad el mundo hoy ha cambiado. Fíjate que si nos remontamos por allá al siglo XIX, a principios del siglo XX incluso, el mundo de las organizaciones, el mundo empresarial giraba desde un modelo en donde el aporte fundamental del ser humano era un aporte físico, ¿cierto? Vámonos al tema de la agricultura o vámonos al tema de las fábricas y de las empresas. El aporte fundamental del ser humano era físico, ¿cierto? Entonces, el modelo de gestión desde ese mundo físico muy orientado por las teorías de la administración científica de Taylor y Fayol era basado en tres Ajá. procesos, ¿cierto? Basado en tres procesos: planear, Ujú. delegar y controlar, ¿cierto? Digamos que el Uy, modelo Dios. gerencial Sí, estaba ahí. Planear, el ejercicio del gerente que decidía qué es lo que se hace y qué no se hace. Luego, claro. delegar, repartía el trabajo. Usted pues vaya y mueva esta herramienta o este insumo de aquí a acá, vaya y haga esto y luego controlo si se hizo o no se hizo. Sobre la base, Ajá. la emoción fundamental, el miedo, el temor, o Claro, sea, yo claro. tengo que obedecer porque si no, pues voy a perder mi trabajo. Al final uno le decía a Mm. las personas, ¿usted qué hace? Y la persona pues respondía, yo hago caso, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Yo hago caso, ¿cierto? Claro. Sí, Yo obedezco, yo claro. obedezco, ¿cierto? Lo que me digan. Sí, sí, Pero sí. el mundo cambió y ya la base del mundo hoy de las organizaciones es la base del conocimiento, es la base del conocimiento. Entonces, el modelo gerencial anterior
ya no es válido, aunque a veces todavía actuamos desde ese modelo, ¿cierto? Y creemos que somos capataces y obreros, ¿cierto? Y que el gerente Sí, da sí. órdenes y el otro está Y obligado ya. a cumplirlas. Y se Pero le en paga por resultados. Se le paga por exactamente, resultados. ¿cierto? Pero hoy estamos en el mundo del conocimiento en donde requerimos un modelo de gestión de liderazgo distinto, basado en otros 3 elementos muy diferentes. Ya no es planear, delegar y controlar, sino que es orientar, movilizar y lograr. Ah, buenísimo. ¿Sí? Orientar, movilizar Y y lograr. lograr. Y fíjate que lo que hay Qué detrás diferente. de esos 3 verbos muy poderosos, lo que está detrás fundamentalmente son conversaciones, porque detrás de la orientación Claro, está la inspiración. O sea, un líder claro, hoy en día debe ser fundamentalmente un líder inspirador, ¿cierto? Que despierte totalmente. en ese otro esa orientación, pero desde ese convencimiento, desde ese deseo. Luego, movilizar, y detrás de la movilización está la motivación. Yo me Claro. movilizo porque siento el deseo de hacerlo, siento Sí, los la motivos, pasión. ¿cierto? Claro, buenísimo. Y detrás del logro está el reconocimiento, ¿cierto? Entonces, el fundamento, la estructura de ese nuevo modelo de gestión son las conversaciones. Porque Claro. hay además otra cosa ahora pues que es extraordinaria, que es que el conocimiento es obsoleto, tiene obsolescencia, ¿sí? Exacto, no es rígido, es flexible también. Está totalmente en proceso de transformación. Entonces, lo que hasta hace 90 días, 3 meses funcionaba como conocimiento, ya se ha renovado. Fíjate todo lo que nos ha tocado que aprender en esta pandemia. Uy, ¿Ah? totalmente, ¿Cierto? totalmente. O sea, el que estaba rígido se quebró y el que es flexible, pues es el que tiene la resiliencia, ¿no es cierto? Pero si Tiene no, esa capacidad de ajá, ajá, aprendizaje. Entonces, la ajá. competencia perenne, la competencia que no pierde nunca vigencia, que no se somete a la obsolescencia, es la competencia conversacional. Porque No, 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 qué maravilla esto. Y Carmenza, aquí viene esta pregunta, que es mi segunda pregunta para ti. ¿Qué hace entonces a esa conversación poderosa? Dime los elementos para que esa competencia conversacional sea poderosísima, ¿no? Dinos, ya entendimos que la conversación, que el lenguaje es generativo, que el ser no es rígido, que tiene un cerebro flexible, que todo fluye desde el ser. Me encanta ese proceso que acabas de explicar del modelo gerencial. Pero ahora explícanos, ¿qué hace a una conversación poderosa? bueno, esa también es una pregunta pues que nos daría para todo el resto No, del esto día, me ¿cierto? fascina. Sí. Esto me fascina. Necesitamos muchos podcasts contigo, Carmen Sanao, invitada de lujo, pero así como que te vamos a invitar muchas veces. Yo sé que la gente está diciendo, sí. Bueno, cuéntanos. Bueno, mira, hay muchos factores que determinan esa competencia conversacional, pero voy a mencionar algunos de ellos. La primera, la capacidad de escucha. La capacidad de Uh, escucha, ¿cierto? Me encanta. Eso es determinante. Me Es encanta, determinante en una Carmen. conversación. A mí esto me Sí. gusta mucho. La capacidad, mira, Buenísimo. yo siempre a mi equipo Oh, oh. tenemos que hablar de allá para acá, no de aquí para allá. Uf, Y eso está hablar, buenísimo. y hablar de allá para acá significa que yo tengo que hablar desde la escucha, es decir, yo tengo que hablar desde la necesidad del otro, yo tengo que hablar desde la Mm, realidad del otro, yo tengo que hablar desde la conexión con el otro, tengo que hablar de allá para acá, ¿sí? pura empatía y Claro, asertividad. Como me gusta esto, pura exacto. comunicación, me encanta.
Entonces, lo primero es la capacidad de escucha. Yo tengo que, hay además una frase en la ontología que a mí me encanta, que es hablar para que te escuchen y escuchar para que te hablen. Fíjate que el centro es la escucha, ¿sí? No, qué Hablar maravilla. para que te escuchen, ¿cierto? Es decir, mi interés en el habla, obviamente que mi interés es que el otro escuche, pero ¿cómo Claro, estás tú hablando para generar en realidad la escucha en el otro? ¿Cómo hablas? ¿Sí? claro, 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 claro. Y escuchar para que te hablen, porque si yo no escucho, nadie se va a atrever a hablarme, porque ¿para qué si estamos hablando con una pared? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, Un primera monólogo, competencia, un escuchar. monólogo. Escuchar, me Primera, gusta escuchar. mucho. No puedo creer que arranques el modelo de conversación y yo pensé que me ibas a decir hablar bien, tener un buen lenguaje, pero no, escuchar. Imagínate, hay que arrancar la conversación desde lo que uno menos imagina que es escuchar. Esto me encanta, me encanta. Síguelo, Carmenza. Sí. Bueno, la segunda, la capacidad para emitir juicios. Porque resulta que los juicios son la fuente del sufrimiento humano. Wow, wow. Ahora, ¿qué son los juicios? Los juicios son esos actos del lenguaje que califican el mundo. Son los actos del lenguaje que Ah, califican el mundo. Es decir, ¿cuáles son los juicios? Cuando yo digo bueno, son los adjetivos, son los adjetivos. Cuando yo digo bueno, cuando yo digo malo, mucho, claro. poquito, alto, bajito, me gusta, no me gusta, está bien, Sí. está mal, todos esos son Ujú, juicios. Entonces, ujú. los juicios son propios de la naturaleza humana y del lenguaje, absolutamente. Y estamos emitiendo juicios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿cierto? Es decir, cuando yo me Ujú. levanto y digo, uy, qué día tan frío. Frío es un juicio, Claro, ¿cierto? claro. Y es Estoy relativo y es, calificando, exacto, estoy sí, calificando la temperatura, pero en sí, realidad la afirmación, que es el otro acto lingüístico a diferencia del juicio, la afirmación es, está haciendo 6 grados de temperatura. Esa sería la afirmación. Ya yo exacto, decir que exacto. eso es frío o que eso es ¿O calor no? depende de mí, Claro. ¿cierto? Fíjate, Carmenza, que mi esposo, que es de un lugar de los Estados Unidos donde se congelan en la nieve en épocas de diciembre en la que estamos, yo digo, qué frío, qué frío, qué frío, me estoy congelando. Y él se ríe, dice, frío es chili, o sea, chili es apenas frío, porque para él frío es bajo cero, bajo 30 grados, como lo que llaman el brutal cold, frío brutal. Pero para mí 6 grados centígrados, o sea, 30 y pico Fahrenheit, es congelamiento, porque no estamos acostumbrados nosotros en el trópico a eso. Entonces, fíjate, depende de cómo cada uno, esa declaración, me gusta mucho eso, Carmenza. Exacto, entonces fíjate que tú lo dices muy bien, depende de cada uno. Entonces esa es la segunda competencia en las conversaciones, la capacidad para emitir juicios, que significa la capacidad para fundamentar el juicio. Y eso nos daría para otra charla completa, No, cómo no, pero invitada fundamentar a un hablar de juicio. escuchar, invitada a hablar de juicios. Pero dime la tercera porque esto se Bueno, pone cada vez mejor. la tercera es la capacidad para pedir, la capacidad para hacer peticiones. Esa es otra Wow, competencia esa está fundamental mundial. en la capacidad conversacional, porque mira, nosotros vivimos en comunidad, la colaboración está en boga, ¿cierto? El mundo hoy es Claro, colaborativo, pero para que claro. haya colaboración, tengo que tener dos competencias conversacionales, la competencia para pedir y la competencia para ofrecer. Y ahí va la cuarta, ahí va la cuarta, Wow. ¿cierto? Ah, Escuchar, la capacidad para emitir los juicios, la capacidad para pedir y la capacidad para ofrecer, ¿cierto? mm, Fíjate que
Muchas veces Dios en la mío. vida terminamos nosotros cargados de trabajo y estresados y al final la gente me dice, ¿y por qué tú no me habías pedido que te ayudara? Ay, Dios mío, claro, ¿Cierto? claro, claro, claro que sí, Sí, exacto. La gente dice, pero yo no tenía ni idea que tú necesitabas eso. yo no Y uno se sabía que tú carga lo y se carga y se necesitabas. ¿Sí? carga porque ¿Sí? no sabe pedir. Me No encanta. sabe hacer una petición, ¿cierto? Claro, Y lo claro. otro, del otro lado, es también ser oferta. Esa también es una competencia en la conversación, ¿cierto? Nosotros ser oferta. Mira, yo sé tal cosa. Si tú necesitas, te puedo ayudar. ¿Cuántas veces nos Ujú, perdemos en la vida de grandes oportunidades porque yo no fui oferta? Yo, es que a mí no me mm. llamaron, a mí no me dijeron, a mí nadie me pidió, pero venga, tú también puedes ser oferta y en una conversación esa también es una capacidad fundamental, la capacidad Ja, de Dios ofrecer, mío. ¿sí? Espectacular esto para resolución de conflictos, temas que yo manejo en mis libros, en mi Ah, investigación, en mis conferencias. Espectacular esto para negociaciones exitosas. No, Carmenza, esto es demasiado importante. Ingenieros de sistemas, que yo entreno en la maestría de la Universidad de los Andes, esto lo necesitamos todos, Carmenza, porque eso yo les enseño habilidades de negociación, pero esto que tú estás hablando de la competencia conversacional, es determinante para que ellos lo logren. Te voy a invitar a mis clases y todo, porque esto está buenísimo. Síguelo, Carmen, por favor. bueno, y voy a cerrar con la quinta. Voy a cerrar con la Dale. quinta. A mí me gusta mucho entregar conceptos así específicos Práctico. y que se los pueda uno memorizar. Y me gusta mucho el 1, 2, 3 y la ñapa, y me gusta también Sí, mucho el 5. El 5. maravilloso, que lo aprendimos, ¿te acuerdas? En ese curso que yo daba ya, uno, dos, tres y la La ñapa. ñapa, exacto. Me encanta, Muy maravilloso que bien, lo apliques a esto tan profundo y tan bien dicho. bien. Síguelo. Entonces, la quinta es la capacidad de coordinar acciones. Esa es otra competencia Uf, fundamental en la conversación, la capacidad de coordinar las acciones, porque al final necesitamos los resultados. Pero para obtener los ajá. resultados tenemos que coordinar las acciones porque casi siempre las acciones provienen de diferentes personas, de diferentes áreas, de fuentes Ujú. distintas. Entonces tenemos que tener en la conversación esa competencia para coordinar las acciones de todos y al final generar el resultado. Entonces esas son Claro. las 5 Wow. ¿Y cómo competencias se de una coordina conversación. desde la conversación? Explícame un poquitico de esa Sí, última. bueno, ¿Cómo coordinar? sí. El modelo de coordinación de acciones, ese también nos daría para otra charla, es un modelo Y que lo vamos a parte, hacer. eso, es un modelo que parte como del concepto gerencial que uno sabe, pero que le añade las competencias conversacionales y ontológicas. Entonces, para coordinar acciones, lo primero que aparece, que no está en el lenguaje natural gerencial, es la creación de contexto. O sea, yo para coordinar acciones tengo que poner primero un contexto y en ese Claro, contexto tengo que empezar a enganchar al otro desde el interés por hacer lo que hay que hacer, desde conectar claro. con la inquietud que me mueve a hacer lo que haya que hacer, que a veces olvidamos esto, o sea, a una persona le decimos, hay que hacer esto, pero No. la persona termina preguntándose, ¿y para qué estoy haciendo yo esto? ¿Y yo qué Qué gano con maravilla. hacer esto? ¿Cierto? ¿Yo qué gano? Claro, ¿Cierto? claro, no Que entiende para qué lo haces ni siquiera. Increíble. no entiende para qué lo hace ni entiende cuál va a ser el beneficio propio de hacerlo. Propio. Entonces no Ujú, siente tantos deseos, tanta motivación, tantas ganas. Entonces, primero hay que crear el contexto. ujú. Luego hay que hacer las peticiones para las acciones. Mira, Wow, entonces, wow. fíjate, estamos en este proceso importantísimo para mi empresa, para mi negocio, y este es un proceso clave para el negocio y tú vas a ser un actor importantísimo ahí. Así que yo te voy a pedir esto
con el convencimiento de que también tú vas a salir beneficiado, pero además que tú tienes las capacidades para hacerlo y que esto es muy importante para el negocio. Entonces te voy a pedir esto. Fíjate que creo un contexto en el que la persona dice, wow, me están haciendo una petición súper chévere, sí, súper interesante, ¿cierto? Claro, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido el quehacer desde el ser, desde cuál es mi valor aquí, ¿no? Desde cuál es mi aporte aquí, ¿no? Y además desde valorar al otro también. Eres importante en este proceso. Carmenza, no, Dios mío, yo podría hablar contigo 5 horas. Qué delicia, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que esto nos dejaste 5 claves maravillosas, nos dejaste impactados como siempre, esa capacidad que tienes de que hagamos clic contigo y yo quiero comprometerte a que vas a seguir con nosotros, eres parte de nosotros, eres parte del ADN de Click Mentors desde hace años y pues nada, invitarte a continuar, a que en este año que viene sigamos creciendo y transformando a las personas contigo, nuevos escenarios para poderte invitar, seguimos avanzando en Click. ¿Qué te parece si podemos hacer cursos, conferencias contigo para darle a la gente toda esa sabiduría que nos traes desde ese ser ontológico? ¿Qué te parece? No, pues yo siempre encantada, Sonia, encantada. Para mí ha sido un gusto y en realidad pues tenemos una linda amistad desde hace tiempo que surgió desde eso que mencionabas, desde ese acercamiento que tuviste a nuestro quehacer como auditores y que nos regalaste y nos entregaste tanto tan útil para nosotros. Así que encantada. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No, así con lágrimas, ojo aguado y todo, Carmenza. Gracias por todo tu aporte. Y bueno, siempre de lujo. Entonces, próximamente esperen a Carmenza Henao porque vamos a venir con mucho más. Ella tiene mucho más para dar. Apenas nos dijo esos 5, pero vamos a tener que hacer todo un plan para que ella nos explique uno a uno y sepamos cómo escuchar, sepamos todas esas claves que ella nos dio. Entonces, nada, Carmenza, nos despedimos. Di una frase final para que sigamos haciendo clic. No, decirles que en realidad la competencia conversacional es la competencia genérica más importante en el mundo hoy en día, no solamente para el ejercicio del liderazgo, no solamente para la realización de nuestros sueños, de los sueños de la organización, sino también para la transformación del mundo. El mundo se resuelve conversando. Perfecto, hagamos clic con Conversaciones Poderosas y con Carmenza Henao. Un abrazo. Un abrazo, cuídate mucho. Carmenza. Me imagino que te impactó todo lo que Carmenza Henao nos dijo. Yo realmente estoy impactada con todos esos temas de cómo construir conversaciones relevantes, cómo los líderes deben aprender a salirse del rigor de controlar, verificar, para pasar a inspirar. Eso me encanta, me conecta, hacemos clic totalmente y por eso te aseguro que muy pronto tendremos a Carmenza Henao en nuestra plataforma de Click Mentors con muchas temáticas para agregarte más y más y más valor. Por ahora, te dejo y te espero en el próximo episodio porque voy a traerte nuevos invitados sensacionales para que tú sigas en tu crecimiento hasta el infinito y más allá en el tema de tus competencias blandas, tus competencias de comunicación, liderazgo, innovación y coaching. Y hagamos clic con Sonia González Boysen. Hagamos clic con Sonia González Boysen, un podcast para transformar tu ser y la manera de comunicarte.